Buenas noches, gracias por estar con nosotros en este módulo de órbita y oculoplástica organizado por la Sociedad Mexicana de Oftalmología en conjunto con la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita, Párpados y Vías Lagrimales. El día de hoy veremos el tema de evisceración, enucleación y vaciamiento con el doctor Pablo Velasco, quien es jefe del Departamento de Órbita y Oculoplástica en el Hospital Central Militar. Después de la presentación de este tema, tendremos una mesa redonda muy interesante donde estarán presentes el doctor Ernesto Natera, la doctora Lilia Garnica, el doctor Martín Guzmán y, por supuesto, nuestro ponente, el doctor Pablo Velasco. Muchísimas gracias a todos los presentes por acompañarnos. Pablito, la pantalla es tuya. Adelante y gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy les voy a compartir. Ok, ahora sí ya estamos. Muy bien, buenas noches. Pues el día de hoy nos tocó hablar de cirugía mutilante. Este es un tema que la mayoría de los oftalmólogos le da la vuelta, francamente. Nos hace muy mala fama a los que nos dedicamos a la órbita oculoplástica. Pero bueno, es un tema que todo el mundo debe conocer, deben saber cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones y en qué momento les va a tocar hacer alguna, ¿no? Muy bien. Bueno, para empezar, pues hay que saber que la cirugía mutilante es un procedimiento en el cual se va a retirar una parte del cuerpo. En ocasiones esta parte del cuerpo puede ser funcional o no. En ocasiones el ojo aún percibe luz, en el caso de los tumores intraoculares, y en otras ocasiones pues el ojo está completamente deshecho, ¿no? Como en el trauma. Pero en los dos casos pues habrá que retirarlo. El hecho de retirar una parte del cuerpo implica un proceso legal. Entonces, actualmente la normatividad médico-legal que existe nos obliga a que exista un consentimiento informado. Entonces, es muy importante que ustedes platiquen muy bien con su paciente sobre qué es lo que se va a hacer, cuál es la indicación del procedimiento que se va a realizar y que esto esté asentado con un documento en el expediente. Y si bien esta parte de la cirugía mutilante va a ser la primera parte del tratamiento, pues también debe considerarse como el primer paso en la rehabilitación de estos pacientes. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Si vamos un poquito a la historia, bueno, en 1817 el doctor Beer fue el primero que realizó una evisceración al sacar el contenido intraocular de un paciente que tuvo una hemorragia expulsiva. Noyes, en 1874, comenzó a hacer una evisceración ya en pacientes que tenían endoftalmitis. Y para 1885, 84, 85, Dr. Mules comenzó a utilizar implantes intraoculares de cristal. De estas cirugías, bueno, básicamente comentamos son tres: la evisceración, la enucleación y la exenteración. La evisceración, que es la primera con la que vamos a empezar, es un procedimiento en el cual se realiza un vaciamiento del contenido intraocular. En esta cirugía lo que tratamos es de preservar la esclera, los músculos extraoculares y el nervio óptico. Y en ocasiones podemos o no conservar la córnea. ¿Cuáles serían las indicaciones para realizar esta cirugía? Pues la primera, tal vez la más común, es el trauma penetrante. El trauma en el cual el ojo ya no perciba luz. Si ustedes tienen un paciente que aún percibe luz, lo adecuado es tratar de cerrarlo y checar la evolución. No es adecuado, legalmente no es lo correcto y se pueden meter en problemas si ustedes se evisceran un globo ocular que todavía percibía luz.
Además de este trauma que no perciba luz, bueno, hay que considerar que tenga una gran cantidad de esclera, de preferencia, y que estén las estructuras intraoculares contenidas en el globo ocular. Otra indicación sería la endoftalmitis. ¿Cuántas veces tenemos pacientes que hacen endoftalmitis endógenas, diabéticos, hipertensos, de larga evolución? Pero también lo encontramos en procedimientos, cirugías intraoculares, ¿no? Vitrectomías, colocaciones de lentes intraoculares, que desafortunadamente nos toca tratar de resolver. Ojos ciegos dolorosos, que los vamos a encontrar muchas veces en pacientes con glaucomas crónicos, uveitis, algunos pacientes que son rebeldes a tratamiento, que aunque no perciban luz y tienen mucho dolor, que se le ha realizado una ciclocrioablación o se le ha hecho una quimiorisolisis para tratar de quitarle el dolor, lesionando el nervio, pero pues no responden, entonces también es una indicación para hacer esta evisceración. ¿Cuál sería la contraindicación? Tener una malignidad intraocular. Si nosotros tenemos sospecha de que alguien tiene un tumor intraocular y hacemos una evisceración, pues corremos el riesgo de diseminar la lesión. Y otra contraindicación sería el adelgazamiento de la esclera. En un paciente que tenga escleromalacia, pues va a ser más difícil hacer esta evisceración. ¿Cuál sería la técnica quirúrgica? Ups, se fue la luz. La técnica quirúrgica más adecuada es realizar una peritomía, una queratectomía, que puede o no realizarse, una remoción del contenido intraocular, aplicación de alcohol, iodopovidona o agua oxigenada para hacer hemostasia, hacer unas esclerotomías, colocar el implante intraocular y hacer el cierre por planos. Estos son esquemas que van a encontrar en el libro de Dutton, el Atlas de Dutton, es muy, muy didáctico. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda cómo se está haciendo la peritomía límbica. En la imagen del centro vemos cómo se hace la queratectomía. Aquí vemos cómo con una cucharilla se hace el legrado propiamente de todo el tejido del contenido uveal hasta llegar al nervio. Y una vez que vaciamos el contenido del globo, entonces podemos hacer algo de hemostasia, ya sea con un electrocauterio, como les había comentado, con agua oxigenada o alcohol. Yo en lo personal uso agua oxigenada. Posteriormente se coloca el implante y se hace el cierre por planos. Tratamos siempre de hacer un cierre en 2 planos que abarque la tenon y la conjuntiva. En algunas ocasiones hacemos variantes. Por ejemplo, bueno, más adelante les comentaré sobre los tipos de implantes, pero un implante poroso, por ejemplo, necesitamos que esté vascularizado por la parte posterior. Entonces hacemos esclerotomías que abarcan prácticamente hasta el nervio, quitamos el polo posterior y nos quedan 4 colgajos esclerales. En otras ocasiones simplemente retiramos el polo posterior, donde está el nervio, y ampliamos y hacemos esclerotomías. Esto para aumentar la capacidad de la esclera y que nos pueda entrar un implante de mayor tamaño. Y este es un ejemplo, un clásico paciente con una endoftalmitis, se le retiró la córnea. Aquí ya retiramos todo el contenido uveal. Y como ven, después de hacer la hemostasia con el electrocauterio, aquí a nivel del nervio de la arteria central de la retina, y con el agua oxigenada para el resto de los vasos, se pueden hacer las esclerotomías, que tratamos de hacerlas siempre entre los rectos. Tenemos el recto superior, inferior, medial y lateral, y entre los rectos hacemos los cortes de la esclera para hacer estos colgajos. Aquí vemos ya la imagen con el implante colocado dentro de la esclera. Y posteriormente lo que hacemos, si no tenemos la córnea, aquí es cerrar
Y yo en lo personal lo que recomiendo es que se traslapen los colgajos. De esta manera nos queda una capa mayor, más segura, protegiendo el implante y evitando a largo plazo que se vayan a extruir. Si ustedes lo hacen borde a borde, pues está bien. De todas maneras, los colgajos, unos los horizontales o los verticales, quedarán encima. Yo trato de que el primer colgajo esté traslapado, uno arriba y otro abajo. Posteriormente se hace el cierre de la tenon y la conjuntiva. Y finalmente colocamos un conformador con antibiótico y esteroide en ungüento. Hay algunos autores que han referido que se puede conservar la córnea. Yo en lo personal lo he hecho muy pocas veces, solamente 2. Pero bueno, está escrito desde 1939, la técnica de Burch, en donde se hace una incisión por delante de la inserción del recto superior, como se ve aquí en esta foto. Por ahí se colocaba el implante, bueno, se hacía todo el procedimiento, se coloca el implante y se cerraba la esclera. Y hay un artículo del doctor Burch donde menciona que tiene una experiencia de 35 años haciendo esta técnica y refiere que solamente un 10% de las córneas permaneció transparente y que tuvo, en proporción a cuando lo hacía sin córnea, sin preservación de córnea, tenía una extrusión de implante similar. Realmente no había gran diferencia. La técnica de Hughes, descrita en 1960, es muy parecida, salvo que la incisión se hace por detrás del recto superior. Entonces hay que desinsertar el músculo, hacer la incisión y posteriormente insertar el recto. Es un poquito más laboriosa. Y hay otra técnica más descrita por Aratón en 1970, donde se hace una incisión pues, horizontal de M3 a M9 en la córnea. Ahí lo que él explica es que se hace se raspa propiamente la córnea por debajo, quitando el endotelio corneal, raspándolo por completo, y a su vez por encima también retira el epitelio y posteriormente hace el cierre. Este procedimiento que él realiza refiere que al quitar el endotelio y el epitelio le quita mucho la sensibilidad a la córnea y entonces el paciente no tiene sensación de cuerpo extraño o dolor. En este artículo podemos ver de Taskirán, es un artículo del 2013, donde se compara la evisceración con y sin preservación de córnea. Y en estos vemos que tienen 102 pacientes con indicaciones por tisis, endoftalmitis, postraumáticas o ciegos. Tuvieron 53 con preservación de córnea, 49 con la escisión de la misma. Y aquí mencionan más o menos estos resultados. Cuando preservan la córnea, tienen posibilidad de poner implantes mucho más grandes. Y eso en la rehabilitación es mejor relativamente si nosotros colocamos un implante mayor, la prótesis es de menor tamaño y tiene más posibilidades de moverse. En cuanto a la exposición o la extrusión de los implantes, bueno, aquí podemos ver que tuvieron 4 con la córnea y 6 sin la córnea. Pero esto no era estadísticamente significativo. Ahora, hablando de los implantes, los implantes hay de varios tipos. Tenemos, a grosso modo, 2, los no porosos y los porosos. Los no porosos, perdón, fueron los primeros que se utilizaron, el de cristal, descrito por Muels en 1884. Los de acrílico que se hicieron un poquito más populares en la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizaron estos polímeros. Son de bajo costo y son fáciles de hacer y se hicieron pues muy populares después de la Segunda Guerra Mundial.
Y los últimos fueron los de silicón, hacia 1970. Estos, pues también son no porosos, son inertes. Estos tres materiales son inertes, perdón, no causan reacción de cuerpo extraño y se pueden mantener ahí toda la vida. Y posteriormente se hicieron los implantes porosos. Los porosos tenemos el de hidroxiapatita, se hizo alrededor de 1985. Es una sal de calcio, que esta se encuentra en el hueso humano. Se logró en 1985 aislar de los corales en el Océano Pacífico. Y entonces se hicieron estas esferas como de coral, que tienen poros realmente grandes. Estos permiten que los vasos penetren y se puede integrar el tejido, y se vascularizan y se integran o se calcifican más o menos entre 5 a 12 meses de haberse colocado. Hacia 1994 se hizo el polietileno poroso. El polietileno poroso es un material sintético, es parecido a la hidroxiapatita, es poroso, pero son poros mucho más finitos. Es más liso, es más maleable. Lo hemos encontrado también para hacer mallas y lo usamos mucho para reparar fracturas orbitarias. Pero en este caso, bueno, pues es muy maleable, lo podemos colocar, tiene el plus, digamos, que lo podemos incluso recortar, lo podemos reducir de tamaño, lo podemos suturar sin ningún problema. Lo que no se puede hacer muy bien con la hidroxiapatita, realmente se deshace la hidroxiapatita cuando tratamos de suturarlos. Y los implantes de biocerámica, que salieron por ahí de 1998, estos son también sintéticos y son pues una copia parecida, digamos, de la hidroxiapatita. Estos tres materiales, bueno, pues son absorbibles, tienen, a diferencia de los primeros, tienen menos riesgo de extruirse, se pueden exponer, puede haber alguna disencia de herida, puede quedar expuesto, pero realmente están muy, muy bien adheridos. Entonces, contrario a los no porosos, que si llega a haber alguna disencia, por completo se va a extruir el implante. ¿Qué complicaciones pueden haber? Transoperatoriamente en una evisceración, bueno, pues puede haber un cierre incompleto, que nos quede a tensión, puede haber hemorragias. El problema de que nos quede a tensión la sutura implica que a la larga, pues nos van a dar problemas en cuanto a cortamiento de fondo de saco, favorece la dehiscencia de heridas, se puede abrir, se puede exponer el implante. Postoperatoriamente podemos encontrar, bueno, simbléfarons, pequeñas cicatrices ahí conjuntivales, acortamiento, como había mencionado, de los fondos de saco. Pueden haber granulomas o quistes conjuntivales, como estos quistes, por ejemplo. Puede haber migración de los implantes, que es esto, y que habíamos mostrado. Aquí podemos ver cómo el implante está hacia la parte temporal y lateral, y ya no hace el efecto pues, de bola para poder colocar adecuadamente una prótesis. Estas dos tal vez son las complicaciones más frecuentes, la exposición y la formación de quistes. Y la oftalmia simpática, que bueno, esto todo el mundo debe saber que existe, es un riesgo. Sabemos que es una panuveitis bilateral en donde el ojo dañado incita la inflamación del ojo contralateral. Se cree que es una respuesta inmunológica y hay una formación de autoantígenos, de anticuerpos en contra de los antígenos de superficie retinianos, melanina y de pigmentos, el epitelio pigmentario de la retina. Y cuando se llega a presentar, bueno, sabemos que el 90% puede presentarse en el primer año, y un 65% de los casos ocurren entre las 2 semanas y los 2 meses. ¿Cuándo se presenta? Porque, ¿qué tan frecuente vamos a ver esto? Bueno, pues la asociación en cuanto a la lesión original y la evisceración realmente es dudoso, pero la frecuencia de la oftalmia simpática
postquirúrgica intraocular, pues es de 0.02 a 0.06%, de cualquier cirugía intraocular de catarata, vitrectomía. Y la frecuencia de oftalmia simpática post-trauma penetrante, bueno, pues es de 0.28 a 1.9%. Entonces vemos que realmente es tampoco es tan frecuente. Tal vez en la mesa redonda comentemos algo sobre esto. En mi experiencia yo nunca me ha tocado ver una oftalmia simpática después de una evisceración. Ahora vamos a pasar a la enucleación. La enucleación es un procedimiento en el cual extirpamos el globo ocular en su totalidad, incluyendo una porción del nervio óptico. Aquí lo que vamos a preservar es la conjuntiva, la cápsula de Tenon y los músculos extraoculares. ¿Cuándo vamos a realizar esta cirugía? Principalmente en neoplasias intraoculares malignas, como por ejemplo el melanoma o el retinoblastoma. Retinoblastoma obviamente en una fase ya avanzada. Y en algunas ocasiones en el trauma ocular cuando hay pérdida escleral. Hay una cierta pues controversia en cuanto al trauma ocular. Como les mencionaba, lo de la oftalmia simpática, algunos autores, sobre todo en Estados Unidos, prefieren en el trauma hacer una enucleación que una evisceración. Comentan que esto es por ese riesgo que hay de una oftalmia simpática. Yo creo que en México, y también ya lo comentaremos más adelante, me parece que es mucho más frecuente hacer evisceraciones que enucleaciones, salvo en este caso que hubiera una pérdida escleral tremenda, como pudiera ser, por ejemplo, este paciente. Sufre un estallamiento y realmente el remanente escleral era mínimo, ¿no? Y ahí sí se tuvo que hacer una enucleación. La técnica de enucleación, pues es básicamente como la evisceración. Tenemos la peritomía límbica. En este caso disecamos, encontramos los músculos extraoculares, los referimos y posteriormente tomamos el globo ocular y vamos a pasar una tijera por abajo y vamos a tratar de seccionar el nervio óptico. En algunos problemas, como es el retinoblastoma, necesitamos 1 centímetro de nervio óptico. Entonces, esta maniobra sí es un poco complicada de realizarse. Hay que tener un material adecuado, una tijera angulada, colocar bien, jalar muy bien el globo ocular, pinzar y realizar el corte. Este centímetro pues es para mayor seguridad de que la neoplasia no se vaya a diseminar. Lo que vamos a tener al final pues es esta cavidad. Vamos a tener la periórbita, aquí va a estar el nervio. Aquí tenemos referidos los músculos extraoculares, los oblicuos. Y lo que podemos hacer es colocar un implante que puede ser pues absorbible o no poroso. De preferencia, pues si se puede envolver, ya sea en esclera. Algunos hospitales que tengan bancos de ojos podrán tener esclera para poder realizar este recubrimiento del implante. También se puede hacer con fascia, se puede hacer con dermis acelular. Y finalmente con un inyector se va a colocar el implante en la cavidad. ¿Qué otra opción tenemos aparte de los implantes? Podemos hacer un injerto dermograso. Esta técnica la utilizamos más frecuentemente pues, en niños. El tejido graso de alguna manera con el paso del tiempo va a crecer y entonces la cavidad también va a mantenerse con un buen volumen, va a ir creciendo a la par. Para tomar este injerto dermograso, bueno, lo podemos tomar de la parte glútea o del abdomen. Algunos pacientes tienen algo de lonjita y ahí podemos tomar la parte más gruesita del abdomen. Podemos hacer este ojal, de preferencia 2 centímetros de diámetro, y completamos el ojal.
Si no tienen una regla, pueden más o menos con una moneda de 10 pesos. Es más o menos el aproximado. Y lo que hacemos aquí, bueno, es retirar la epidermis, perdón. Una vez que quitamos la epidermis, entonces ya con el bisturí cortamos la dermis y el tejido graso. Y vamos a colocar todo esto en el espacio que ya habíamos visto anteriormente, que es la periórbita con los músculos. Vamos a fijar los músculos al borde de la dermis, y posteriormente vamos a suturar con la conjuntiva. La conjuntiva va a migrar finalmente sobre la dermis autóloga. Y, bueno, algo que no les comenté, cuando estamos tomando este injerto dermograso, es importante, pues más fácil realmente, quitar la epidermis cuando está todavía la piel, cuando está todavía el injerto dentro del paciente. Si quitamos todo el bloque y después tratamos de quitar la epidermis, nos va a costar mucho trabajo. Entonces es más sencillo como está aquí en el esquema. Ahora, bueno, ¿qué complicaciones puede haber en las enucleaciones? Bueno, pues una equivocación gravísima sería un retiro del ojo equivocado. Actualmente con toda se me fue el nombre, las certificaciones que hay en los hospitales, tenemos varios apartados que tratan sobre tratar al paciente correcto, lugar correcto, marcaje quirúrgico, todo esto. Entonces es un poco más difícil, pero pues hace poco también oímos en las noticias una nota precisamente de un doctor que le sacó el ojo contrario a un paciente. Y después se vio que pues, era una neoplasia que estaba en ambos ojos, y que él decidió por algún motivo retirar el otro ojo, ¿no? El problema ahí pues fue la comunicación con los padres. Entonces volvemos al inicio de la plática, donde les digo que necesitamos tener un consentimiento informado, explicar muy bien y ver qué ojo es el que se va a operar. Otra complicación pudiera ser pues una hemorragia orbitaria, una infección, una disencia de herida, que esto pudiera favorecer a la extrusión del implante, a la exposición. Podemos tener también lesiones conjuntivales, como pueden ser, como les había mencionado anteriormente, el simple farón, los quistes, pueden haber granulomas, y bueno, la exposición y la extrusión de los implantes, como habíamos visto. Ahora, pasando a la exanteración, esta tal vez es la cirugía más fea. Yo creo que no le gusta a ningún oftalmólogo. Y a nosotros en lo personal, bueno, es el último procedimiento que uno quisiera hacer. No deja de ser pues algo impactante. Siempre es complicado para un paciente decirle que es necesario retirarle todo el contenido, su globo ocular, los párpados, llegar hasta el hueso. Entonces, como vemos, es un procedimiento en el cual vamos a resecar y extirpar todos los tejidos que contiene la órbita. Entonces, como les dije, globo ocular, músculos, grasa, vasos, nervios, incluyendo el periósteo orbitario y en ocasiones hasta el hueso. Algunas veces por el tipo de lesión que se tiene, por la localización, podemos conservar los párpados, no como tal todo el párpado, porque pues, si dejamos el puro párpado no se va a adherir como tal, pues, es una superficie de la conjuntiva epitelial y no va a pegar, ¿no?, con el hueso. Entonces, lo que podemos hacer es quitar la piel de los párpados, mantener esa piel y utilizarla para recubrir la cavidad. También en algunas ocasiones es necesario tomar el hueso cuando la neoplasia está infiltrando el hueso, por ejemplo en los tumores malignos de glándula lagrimal, pues ahí podemos tener infiltración ósea, entonces es mejor retirar también parte del hueso. ¿Cuál es la indicación? Bueno, pues son neoplasias malignas,
pueden ser de párpados originalmente que se extendieron hacia la órbita, pueden ser del globo ocular y que se hayan extendido, que se hayan salido del globo, pueden ser de la conjuntiva, de la superficie, y que de la misma forma hayan involucrado la órbita, como vemos aquí en esta tomografía. Lesiones de la glándula lagrimal con invasión ósea, y en algunas ocasiones infecciones micóticas como la mucormicosis. Aquí, pues generalmente vamos a ver pacientes que puede ser que hayan tenido una infección micótica, puede ser en el paladar, en la vía aérea, y se han infectado los senos etmoidales o maxilares, y secundariamente invadan a la órbita. En estos casos, pues, desafortunadamente, una vez que el hongo entró en contacto con la grasa, pues hay mucho riesgo ahí de que produzca la necrosis, y pues, encontramos a pacientes que ya llegan con el ojo congelado, sin percepción de luz, y cuando nos damos cuenta, pues realmente había empezado el problema en paladar o en nariz. Y en esas cirugías, bueno, pues es indicado siempre y cuando no esté a nivel cerebral el hongo, que esté confinado a senos paranasales y órbita, pues hacer una exenteración, que en ocasiones lo hacemos de manera conjunta con los compañeros otorrinos que hacen la maxilectomía y amplectomía. ¿Cuál sería la contraindicación para hacer esta cirugía? Bueno, pues tener evidencia de que hay metástasis a distancia. Entonces, si la lesión ya nos dio una metástasis pulmonar, hepática, pues ya no tiene ningún caso que exenteremos al paciente, ¿no? Incluso la misma mucormicosis, si hay ya una diseminación cerebral, pues no será lo más correcto y no le vamos a ayudar en nada exenterándolo. Algunos pacientes son susceptibles de manejo médico conservador. Hay algunas series del doctor De Vita en cuanto a tumores de la glándula lagrimal y tumores epiteliales de la glándula lagrimal. Y hay una revisión de él donde se menciona que pueden manejarse los pacientes de manera conservadora contra exenteración. La sobrevida era prácticamente la misma. Entonces ahí entramos al dilema realmente, la calidad de vida que le dejamos a un paciente. Sin duda alguna la exenteración pues sí les va a alterar su calidad de vida. Esta es la descripción de la técnica quirúrgica. Aquí como pueden ver, pues se delinea toda la zona que vamos a intervenir, prácticamente es el reborde orbitario. Se hace la incisión, se hace la disección. Cuando hacemos la disección, lo que hacemos es pegarnos al hueso y separar la periórbita del hueso. Toda esta disección se va a ir hasta el polo posterior. Prácticamente toda la periórbita queda como una bolsa. Hay que tener ahí cuidado con las arterias etmoidales, con el paquete infraorbitario. Hay que hacer cauterización de todas esas zonas. Siempre en el esquema se ve muy bonito, pero realmente en la práctica pues son cirugías que tienden a sangrar mucho, salvo las mucormicosis donde está todo trombosado y no hay mucho que hacer hemostasia. Y bueno, finalmente se pinza hasta el ápex y se secciona y se retira toda la pieza. Posteriormente lo que hacemos es hacer hemostasia sobre el ápex. Y refieren la mayoría de los libros que se puede colocar un injerto de piel, que se puede tomar del muslo, de la parte lateral del muslo, se coloca este injerto, se recorta y se sutura. Y se pone una compresa ahí, un vendaje compresivo, que se puede quedar ahí más o menos 3-4 días, posteriormente se retira y ya se empiezan a hacer curaciones. En la práctica, realmente, bueno, pues tenemos el retiro de la lesión, sacamos la neoplasia, quitamos toda la órbita, dejamos el hueso prácticamente pues pelón. Y lo que nosotros hemos hecho es pues prácticamente dejar a que esto granule solo. Entonces
De momento lo dejamos empaquetado pues, con antibiótico, esteroide. Posteriormente lo que hemos realizado es hacer curaciones con agua oxigenada e isodine. Y eso de alguna manera nos mantiene la hemostasia y se mantiene limpio. Lo hacemos, estas limpiezas las hacemos una vez al día. Y el tejido va a ir granulando, va a ir creciendo. Y más o menos va a tardar en promedio 3 a 4 meses en granular por completo y crecer la piel. Entonces aquí tenemos este ejemplo, esta paciente tiene todo este tejido de granulación, como ven va creciendo este tejido rosadito. Aquí todavía queda un poquito de restos del isodine con agua oxigenada que utilizamos. Y finalmente pues la piel tiende a crecer. Y estos pacientes pues se pueden rehabilitar con una prótesis oculopalpebral, pues con un chupón. Y pues bueno, el aspecto final realmente no es tan malo. El problema es el digamos, ¿no? Estos 4 meses que están con su cavidad. Y esto, bueno, obviamente el paciente lo va a soportar, lo va a aguantar siempre y cuando pues se haya retirado por completo el tumor, ¿no? Y tenga pues una sobrevida buena. Bueno, muchas gracias. Si quieren, ahora pasamos a la mesa redonda. Hola, Berito. Hola, hola, aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues con mucho gusto. Muchas gracias, Pablo. Una excelente plática, muy completa, de todas estas cirugías que no a todo el mundo les gusta y menos las exenteraciones, pero bueno, estamos obligados los de oculoplástica y órbita a hacerlas de la mejor manera posible. Hay varias preguntas. Lili, ¿quieres empezar con alguna de las preguntas que nos han hecho? Bueno, de las primeras preguntas que hicieron en el público era que qué implante es mejor. Realmente aquí va a ser algo controversial y yo creo que nos pudiéramos pasar la hora que falta de la mesa redonda discutiendo de esto. A mi criterio, generalmente los implantes tienen que cumplir ciertas características. De preferencia, ¿sí?, que sea un implante ligero, que no implique también un poco más de peso en la órbita para que eso impida o disminuya la probabilidad de migración, que sea un implante que sea biocompatible para también disminuir riesgos de extrusión, que sea un implante que también ayude a que tenga una mejor movilidad, una prótesis ya pensando en una rehabilitación cosmética, ¿sí? Entonces, todas estas características, de hecho, pues, híjole, en la historia de cómo se ha ido ideando un buen implante, hasta empezamos con hueso carbonizado o implantes de marfil, buscando porosidad que no sé, que sean biocompatibles y demás. Pero yo creo que actualmente, y creo que todos en las instituciones y de forma privada, estábamos muy casados en un inicio con el implante poroso. De hecho, yo pues, me formé rehabilitando estas cavidades con el famoso Medport, ¿no? Pero hubo una temporada en que no lo conseguíamos, ¿sí? Entonces, finalmente, si no conseguíamos este material, ¿cómo rehabilitábamos esas cavidades, no? Entonces, yo creo que puede ser cualquier implante que sí lo sepamos manejar. Mucho va a depender de la técnica también quirúrgica. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos manejar bien el tejido y ver que estamos seguros que vamos a hacer la técnica en que podemos minimizar el riesgo de extrusión, pues también, ¿no? Entonces yo creo que no nos debemos de casar con uno. En ocasiones también para algunos de nuestros pacientes el precio es difícil de repente adquirirlo, ¿sí? Nosotros en el Instituto Conde Valenciana, con el doctor Ángel Nava,
y ideamos un implante de cemento óseo, ¿sí? Cemento para hueso, y la verdad es que nos ha ido bastante bien, ¿no? Entonces, opciones, creo que hay muchas, depende también de la circunstancia en la que estemos, ¿no? Ok, sí, cuando Pablo habló de los inicios de los implantes que se ponían en evisceraciones, hablaba de los de cristal, y realmente cuando tú estás en provincias, ¿en qué implante ponemos en provincias si no hay muchas opciones? Pues se Hasta ponían canicas. canicas, y las canicas del color que tú quisieras y con florecitas o sin florecitas, ¿no? Y luego ya vino todo el boom de polietileno poroso, luego la hidroxiapatita, que al principio era muy caro. Yo recuerdo que al inicio la hidroxiapatita costaba 10,000 pesos, 11,000, y el polietileno poroso 3,500, y ahora ya cambiaron las cosas y los de plástico cuestan un dineral más que los de hidroxiapatita, ¿no? Luego vinieron los de hidroxiapatita, que nos trajeron unos cubanos que no eran esféricos, eran unas como pelotas de fútbol americano, que después a veces no servían muy bien o no estaban muy bien tratadas. Y finalmente, esas canicas pesadas que se ponían al inicio es como la tomografía que nos enseñaste, Pablo, donde se desplaza ínferolateral y bueno, ya no tienes la opción de poner una prótesis adecuadamente, ¿no? Entonces ahora platicábamos de las de implantes de silicón, y que esos son muy ligeros, y pues en ocasiones decía Martín que si se podían anclar los músculos ahí, pues yo creo que se podrían, con mucho cuidado, con agujas no cortantes que desgarren todo, se podrían poner, ¿no? ¿Acostumbran ustedes, Martín, por ejemplo, han hecho recubrimientos de esos con algún tipo, lo hacen frecuentemente o lo dejan con la pura esclerótica que tienen? ¿Cómo hacen estos recubrimientos? ¿Fijan los músculos? ¿Dónde los fijan? Martín, platícanos. Yo, la verdad, no he tenido mucha experiencia con recubrimientos. La única, bueno, un par de pacientes, 2 o 3 pacientes. Recuerdo una paciente que tenía una extrusión de un implante de hidroxiapatita. Bueno, era más bien una exposición, pero una exposición grande. Entonces decidí retirarlo. Y en ese momento también el implante ideal puede ser el ideal para el oculoplástico, pero también el ideal para el paciente. Ahí influye también mucho el precio, como decía Lilia, ¿no? Entonces, en este caso, se decidió por usar un implante de PMMA, y para recubrir esa parte donde pues no cerraba la extrusión, puse un poquito de pericráneo, como para darle un soporte extra a esa parte en donde estaba la extrusión, y encima coloqué la conjuntiva. En realidad, digo, de polietileno poroso también recuerdo en la residencia que sí suturamos en el implante de polietileno poroso los músculos. Se puede suturar también en los implantes de injertos dermograso. Y la verdad es que se puede jugar mucho, dependiendo de los insumos que uno tenga. Si uno está en la institución, pues hay mallas de mercilene, hay mallas de poliéster, y se puede recubrir un implante de PMMA o uno de silicón, y se puede anclar ahí pues lo que quieras. Principalmente lo que quieres hacer es que los músculos estén en la posición adecuada para darle movimiento al implante y que la rehabilitación cosmética sea la óptima. Yo te podría decir que Eh, en cuanto a recubrimiento de implantes, nosotros casi siempre poníamos los implantes de hidroxiapatita directo en la, pues dentro de la esclera, de la cavidad escleral, o en las enucleaciones los hemos colocado directo en la periórbita. Y en mi experiencia, pues te diré que
creo que nos ha faltado ponerle recubrimiento, porque Sí. muchas veces llegamos a tener exposición del implante. No sé si el implante mismo produzca un roce contra la prótesis y eso te adelgace un poco la conjuntiva y la esclera. Entonces, tal vez sería más conveniente realmente cubrirlos, ¿no? Sí, ¿Qué hacen? A ver, sí, Martín. Perdón, los de hidroxiapatita yo he visto, de los que más he visto que se exponen o se extruyen son los de hidroxiapatita. Yo creo que ni uno de polietileno poroso ni de cualquier otro material he visto o he tenido que recambiarlo o que repararlo, ¿no? ¿Qué hacen cuando se extruye o se expone un implante de hidroxiapatita o de lo que sea? ¿Qué hacen? ¿Lo quitan, lo cambian, dejan un tiempo volverlo a recubrir o a volver a implantar? ¿Cierran simplemente, dejan que cierre por granulación todo eso y ya no ponen implante? ¿Qué hacen, Lili? Híjole, ya pensar en cuando hay un implante extruido, sí, bueno, a lo mejor y tendríamos que ver después de cuánto tiempo de haber hecho el procedimiento quirúrgico se está extruyendo, ¿ok? A lo mejor, y si fue prácticamente en un postquirúrgico inmediato, que fue un paciente que fue por una endoftalmitis y que porque aunque está controversial el poner o no implantes en este tipo de pacientes, pero si se llega a poner el implante y hay una extrusión pronta, pues lo ideal sería retirarlo, ¿no? Pero quitar un implante poroso de una cavidad es un relajo, porque realmente sí se adhieren bien, sí la misma porosidad, todo el tejido fibrovascular y demás se integra porque se integra, ¿no? Entonces ahí sí es un tanto complicado. En ocasiones, si ya al contrario, a lo mejor ya es un paciente que ya tiene mucho tiempo de operado, que la extrusión a lo mejor y fue por una mala adaptación a una prótesis, que había un punto de roce, demás, pues a lo mejor y ahí sí es otro criterio, ¿no? A lo mejor y valorar, cambiar la prótesis, dejar que cierre, en fin, ¿no? Entonces, lo que le esté alrededor de la extrusión es lo que nos va a hacer decidir qué sería lo mejor. La cuestión aquí es que, eso sí, si vamos a decidir que lo vamos a recubrir, primero, antes de hacer cualquier cirugía, estar seguro de que no esté infectado, limpiar esa cavidad, reavivar bien bordes, si el tejido da para intentar hacerlo primario, si no, en ocasiones, pues sí sería recomendable ayudarnos de algún otro tejido, ¿no? Entonces, sí, en lo que es los recubrimientos pudiera ser la dermis celular de repente, en ocasiones sí es muy superficial la capa, a veces que nada más es un punto muy, muy pequeñito, probablemente en cierre primario y eso va a ser suficiente, ¿no? Pero sí, mucho depende qué hay alrededor de esa extrusión. Okay, aquí hay una pregunta que hace tiempo utilizamos esas técnicas. Dice, ¿cuál es su experiencia en la perforación de los implantes para colocar el PEG, esas pijas que poníamos para dar mayor movimiento en la prótesis? Se ponían esas pijas después en la prótesis con un agujero y se supone que teóricamente para dar movimiento, o se ponían unos imanes en el implante y se cubrían con conjuntiva o con todo lo que quisieran, y otro imán en la prótesis, se supone que para dar movimiento. La verdad es que nunca funcionó eso, y los pegos, estas pijas que poníamos, la verdad es que acababan perforando la conjuntiva o lo que pusiéramos y se infectaban y teníamos que cambiar la técnica totalmente. No sé, ¿alguno de ustedes tiene experiencia en seguir haciendo esto con algunos pacientes? ¿Pablo? A mí no me tocó, a mí me tocó verlos, más que nada a lo mejor de alguna que otra complicación, hacerlo yo nunca, pero generalmente sí, como bien dice el doctor, por cizallamiento, de que estaban ahí el perno, era muy frecuente que se extruyeran y que la infección y demás empezara a dar lata. Además también, como decía la doctora Abreu Escalante, en la complicación también era que si ese paciente ameritaba hacerle algún estudio de resonancia o algo, pues imposible, ¿no?
creo que ya no se usan. ¿Alguno de ustedes, Pablo o Martín, han Yo usado tuve, esto? ¿O les yo tocó historia? tuve muchos pacientes, usamos por mucho tiempo hidroxiapatita y, y en el hospital nos daban el pack completo con el PEC, con este vástago. Entonces nos esperábamos 6 meses, los metíamos a quirófano para volver a perforar pues con una broca, colocábamos estos tornillos, estos vástagos, y yo creo que lo habré hecho unas 4 o 5 veces, pero realmente se me quitaron las ganas porque me empezaron a llegar muchas complicaciones de años atrás, ¿no? Se hacían granulomas, se exponía el implante, habían infecciones frecuentes, y entonces opté, la verdad, por dejar de hacerlo. Y la verdad es que es historia nada más eso y hasta a mí me da miedo recordar todo eso, todo lo que pasaba. Martín, ¿un comentario tenías? Sí, a mí no me tocó verlos, nada más, pero creo que sí lo siguen haciendo. De hecho, en Ace el año pasado vi un proveedor que todavía estaba vendiendo los implantes de hidroxiapatita con el PEG. Me parece que hicieron también un estudio, ahorita no recuerdo quién, pero los que se extruyen menos son los que tienen el PEG de titanio. Y también creo que, digo, con el PEG de titanio, pues ya tienes la ventaja de que en determinado momento, si quieres hacer alguna resonancia, pues lo puedes hacer. Pero no, la verdad es que nunca he visto ni he puesto, ni... Y sí, tengo también, recuerdo que mis maestros me decían que esos no había que ponerlos porque tenían una experiencia, pues, no grata con ellos. Así es, así es. ¿Algún comentario? Eh, sí, esto ya quedó como una historia acerca de las enucleaciones. Aquí mencionaban cuál es el tamaño adecuado para poner un implante esférico y cubrirlo no visera, en una evisceración o en una enucleación. ¿Hay algún tamaño que ustedes tengan como un método para poner? En niños se pone tal tamaño, 16 milímetros, en adultos 22 o 20, alguna indicación que tengan como forma matemática, o es el tamaño de la cavidad o del otro ojo, es miope un ojo muy grande, el otro, y se lo calculan en cuanto a eso. ¿Cómo lo calculan, Martín? Es importante también cuando vas a hacer una evisceración, por ejemplo, en un ojo ciego doloroso, hacer un ultrasonido para descartar que haya una neoplasia intraocular, porque eso es una contraindicación de la evisceración. Y también te da la información de el eje AP, la longitud axial. Y digo, clásicamente también se decía que 2 milímetros menos de la longitud axial era el implante que tú ibas a escoger, ¿no? Por ejemplo, si eran 23 milímetros, le ponías uno lo más cercano, ¿no? Si tenías uno de 20, se lo ponías. En la práctica, digo, si uno ha tenido la oportunidad de colocar un implante de polietileno poroso o inclusive uno de hidroxiapatita, tratar de calzar eso en la cavidad es algo complicado. Entonces, a mí lo que me gusta es yo prácticamente pongo muchos implantes de PMMA o de acrílico y tengo varias medidas. Y entonces, cuando voy a hacer una evisceración, tengo ahí 3 medidas y voy viendo cuál le va quedando mejor, pero digo, dándome una idea con el ultrasonido también. Hablando de evisceración, cuando vamos a poner un implante, ya Pablo mencionaba un inyector de la esfera esta. No todo el mundo tiene este inyector y en muchos lugares en provincia pues, se tiene que hacer la evisceración
y hay que meter esos implantes y cuestan mucho trabajo si son de los de integrados, ¿no? Yo lo que hago cuando no tengo ese inyector, lo que hago es meto el implante en una bolsa de plástico, en una de las esquinas de la bolsa de plástico, lo meto ahí hasta el fondo, tal vez con un poquito de ungüento, de antibiótico, y le corto el pico de la bolsa como si fuera una duya de esas para pastelería, y entonces meto la parte de plástico y ahí lo inyecto, lo voy metiendo y como que ese plástico facilita que entre sin tener una necesidad de emplear el inyector de los implantes, ¿no? Bueno, es un tip para que no nos cueste tanto trabajo. Lili. Siendo puristas, si quisiéramos hacerlo bien, la medición también ya están los medidores que hay, entonces ahí tomamos la medida exacta para poner el implante, ¿no? Eso implicaría tener un stock de diferentes tamaños de implante en ese momento, ¿no? Pero yo creo que sí vale la pena, independientemente de que ya hayamos decidido qué implante vamos a poner, es estar seguros de que no está a tensión, ¿no? Entonces, generalmente, si nosotros vemos que está el tejido a tensión, vamos a tener un poquito más de riesgo de extrusión, ¿no? Entonces, estar seguro, muchas veces, como bien dijo el doctor Pablo, ¿no? A ayudarnos con las relajantes esclerales atrás y todo eso para ampliar un poquito más la cavidad, pero el chiste es a la hora de que nosotros vamos suturando, nunca dejar el tejido a tensión para también disminuir riesgos de extrusión, ¿no? Ok, dejan la córnea cuando es traumática, sobre todo si es traumática, no cuando sea infeccioso o alguna cosa así que vayan a tener un riesgo de tener que se deshaga la córnea, sino traumático, dejan la córnea. Yo, la verdad es que si es una evisceración electiva, siempre la quito, ¿no? Pero sí en pacientes que han tenido un trauma, que hay una pérdida importante de tejido escleral y que la córnea está respetada, pues realmente sí la he dejado y realmente no hay alguna complicación en cuanto a dejarla, ¿eh? Y que sea más friable o algo, o para que por ahí haya extrusión o algo, la verdad es que no. Martín. Yo la verdad es que nunca he dejado la córnea, inclusive en traumas que digo que son esclerales como hasta polo posterior. A mí me gusta hacer mucho la técnica de 4 pétalos y la verdad es que con esta he tenido muy buenos resultados. Y por ejemplo, si tienes un trauma que la esclera, la herida escleral se te fue hasta atrás, puedes usar como ese corte ya prehecho y puedes hacer los otros pétalos y recubrirlo y suturas primero los horizontales y luego los verticales y ya le das un doble recubrimiento escleral a tu implante y la verdad es que he tenido muy resultados sobre todo con movilidad, como que los músculos se van un poquito más para adelante y la movilidad la verdad es que es muy buena con esa técnica. Ok. ¿Qué hacen con la esclera cuando es una evisceración primaria? ¿Hacen esos cortes atrás? Porque yo, por ejemplo, hago la evisceración y hago una en la parte posterior del polo posterior, bueno, hago 360 grados de un corte y meto el implante ahí, suturo, y ya cuando son integrados sobre todo, entonces ya me queda toda la parte posterior para que entren los vasos sanguíneos y se integre. Que eso me ha dado buenos resultados y todo el casquete anterior entre esclerótica y córnea, pues ya me asegura que no se va a extruir ese implante, ¿no? Creo que esa es una opción, ¿no? Yo creo que esa opción, o sea, retirar el polo posterior y además complementar con las esclerotomías, pues te da una muy buena amplitud para colocar un implante grande, ¿no? Yo creo que, pues en promedio, colocar en un adulto pues, un implante cuando menos de 20 milímetros, yo creo que es bastante aceptable, siempre y cuando se alcancen a cubrir por delante los colgajos esclerales, ¿no? Como decía Lili, o sea, no dejarlo nunca tenso. Cuando los tienes el colgajo libre, afortunadamente, pues, si te llega a quedar tenso, tienes la opción de traccionar el colgajo, meterte con una pinza entre el implante y el colgajo y pasarte hasta la parte posterior
y liberar el colgajo, y entonces te da un poquito más de extensión y puedes cubrir perfectamente el implante por delante, ¿no? Ok, aquí preguntan qué suturas utilizan para esto de la evisceración y qué suturas utilizan para tú, Pablo. Fíjate que, no sé, por escuela muchas veces, muchos años, el primer punto donde traslapaba las escleras lo ponía con mercilene y el resto de las suturas lo hacía con Vicryl. Y al paso de los años, pues me di cuenta que el mercilene se terminaba por extruirse. Entonces, lo que hago actualmente es cerrar con Vicryl 5 ceros. Todos los puntos, tanto de esclera, tenon y conjuntiva, con Vicryl 6 ceros. Cuando cierran tenon y luego conjuntiva, ¿lo hacen en la misma dirección o lo hacen diagonal o cruzados para que no se monten las heridas? ¿Cómo suturan esos planos? ¿Siempre parejos o uno desfasado uno de otro? Desfasado uno de otro. O sea, bueno, generalmente la tenon, yo lo que sigue, suturas, yo también por escuela y la verdad es que no he cambiado, sigo suturando esclera con mercilene, ¿sí? Lo que es tenon y conjuntiva, sí con Vicryl, 5 o 6 ceros, ¿no? Dependiendo de cómo vaya viendo. A lo mejor en ocasiones tenon la suturo con Vicryl 5 y ya la conjuntiva, que en ocasiones es la que pues está un poquito más... con el paciente ahí, pues le dejo el 6, ¿no? Pero pues, bueno, ya no hay tejido ocular que cuidar, pues ya no le va a dar tanta sensación de cuerpo extraño, pero realmente así lo hago. Martín. Yo suturo todo con 5 ceros, suturo los colgajos esclerales con 5 ceros, con puntos simples. Y no, yo no suturo tenon ni conjuntiva, suturo la conjuntiva con un punto como subdérmico, ¿no? Pero en conjuntiva, con el 5 ceros. A veces el 5 ceros para la conjuntiva la inflama mucho y también crea mucha secreción. Sin embargo, si lo logras hacer bien, que quede bien pegadito como, pues como un subdérmico, prácticamente nada más los puntos de las comisuras te quedan como expuestos y pueden lastimar un poco. Y eso, digo, necesitas nada más como unas 2 semanas que esté ahí la sutura para que ya cierre bien la conjuntiva. Y y si te está dando problemas como secreción o molestia al paciente, se las puedes retirar ya que esté cerrada la conjuntiva. Pero sí, por practicidad yo hago todo con 5 ceros. Entonces tú suturas Vicryl. los planos nada más, esclerótica y tenon conjuntiva. Y los demás por planos, conjuntiva aparte, tenon aparte y esclerótica aparte. ¿Sí? Sí. Pablo, ¿tú también? Sí, Los tres planos diferentes. tratamos pues de que no queden justo encima uno del otro, pero pero en ocasiones sí me ha tocado ver que lo suturamos uno arriba del otro, y no sé si eso tenga que ver con las veces que hemos tenido licencias, ¿no? Aquí dicen, ¿hacen surjete continuo o puntos separados? Surjete continuo. Sí. En la conjuntiva. Conjuntiva, surjete. No en esclerótica. No. No, en esclera. En esclerótica son puntos separados porque puede haber tensión. Si se rompe uno, se rompe todo, ¿no? Sí. Solo en la conjuntiva. Ok. Entonces, esto ya preguntas, qué suturas usan y listo. Nos vamos a Perdón, Ernesto, que desde hace rato lo que pusieron. Alguien preguntó que de dónde eran las fotos que saqué en la presentación. Son del Atlas de Dutton, y la doctora Garnica amablemente nos compartió el libro. Si alguien lo quiere de forma digital, nada más que le manden un WhatsApp a la doctora Verónica Escalante. Ok.
ese libro de Newton y ver, Lili nos mencionó el mismo libro o otro atlas. No, era el Newton que de forma digital ya se lo facilité, a ver, por si alguien lo quiere. Ok, entonces Vero se los puede proporcionar el de este libro. ¿Sí? Nos vamos a enucleación. La enucleación, me vino a la mente un niño que dicen que hay que enuclear completamente y alguna vez la primera enucleación que hice, según yo, como decías bien Pablo, hay que dejar 1 centímetro para evitar los problemas que se pase el tumor o lo que sea al nervio óptico. Y uno trata de hacer jalar el ojo con una cucharilla. Hay unas cucharillas especiales que tienen como una cuchara de esas de soperas con una ranura, y luego la tijera, que también debe tener la misma curvatura, se jala y la tijera se avienta hacia atrás y cortas 1 centímetro, y eso es lo que supuestamente yo traté de hacer. Y lo único que me gané es que el maestro Gómez Leal me dijo, qué bueno que dejaste 1 centímetro, porque si me hubieras dejado más del milímetro que me dejaste, hubiera sido fatal. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues, a veces la rega uno y entre el sangrado y el mover los músculos para un lado y para otro es un lío, ¿no? Pero bueno, si se hace con paciencia, se hace, y de un solo tajo se tiene que cortar para evitar mucho movimiento en los músculos, ¿no? Me viene a la mente que hay veces que no puedes decidir fácilmente si vas a quitar o si vas a enuclearlo. Y de otro país, huyendo de Venezuela, por cierto, que traía es un niño de 4 años que tenía un ojo ciego y doloroso, pero muy doloroso porque había tenido una hemorragia en la parte anterior y de repente se veía ya toda la retina desprendida y con mucha sangre en la cámara anterior, después se absorbió y bueno, el dolor era muy molesto, ¿no? Finalmente, pues se tuvo que hacer una enucleación y lo que sucedió fue una enfermedad de Coats, pero muy, muy severa que invadía todo el ojo, ¿no? Entonces, esos son angustias porque pues, uno no quiere quitar eso en un niño tan pequeñito, ¿no? Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo de la mejor forma. ¿Qué hacen cuando hacen una enucleación? Le ponen un implante, lo cubren, hablando de enucleación, cubren ese implante. ¿Qué hacen después para poderlo cerrar bien? Ya no evisceración, no enucleación. Lili. Bueno, en la enucleación hay alguna técnica descrita que generalmente es la que hago, es al implante suturarle los rectos, también para ayudar a cubrirlo un poquito más y también a transmitirle cierta movilidad. Y generalmente sí, encima del implante, antes de cerrar, igual por capas, lo ideal es que sí, generalmente dejar o la dermis celular, que puede ser una opción. También está descrito poner fascia para que no sea comprar algún tejido extra, y en ocasiones si tenemos a la mano esclera, ¿sí? También es factible, ¿no? ¿Cuánto tiempo después de que ponen un implante y cierran los tejidos, tratan de poner una prótesis estética? Martín. Pues a mí me gusta mucho valorarlo al mes, al paciente, ver cómo está la cavidad, y si ya se ve completamente cerrado, ya no tiene suturas, ya se reabsorbieron completamente las suturas, se ve sana la cavidad. También muy importante dejarle el conformador, porque yo he tenido la experiencia nada más en un par de pacientes, pero si no se les deja conformador, sí hacen simblefaron. Pero bueno, volviendo a la pregunta, los reviso al mes, y si ya están al mes, probablemente en un par de semanas ya les digo que vayan al ocularista. Pero sí me gusta revisar
la cavidad. A veces se tardan un poquito más, pero en promedio yo diría que como unas 6 a 8 semanas. Ok, ya está cicatrizado todo. ¿Algún otro comentario? Ok. Nosotros tratamos de que sea más o menos, pues sí, entre las 4 y 6 semanas cuando les adaptamos la prótesis. Afortunadamente, pues tenemos a la protesista justo ahí en la consulta con nosotros y estamos valorando pues la evolución, ¿no? Pero en promedio sí son como 4 a 6 semanas cuando ya indicamos la prótesis. Ok, aquí había una pregunta. Dice que en retinoblastoma dejan implante. En retinoblastoma dejan implante. Ustedes cuando hacen la enucleación. Lili. Y, bueno, depende también de qué tanto compromiso tenga a lo mejor el paciente, ¿no? Si realmente a la hora de que se hizo el estudio, ultrasonidos, y también ya lo está viendo también el oncólogo y todo esto, y realmente está dentro de lo que cabe confinado y todo sin ninguna otra situación, sí puedo llegar a dejarlo, ¿no? Pero pues finalmente explicar que hay que tener el seguimiento, ¿no? Okay. Nosotros de primera instancia los dejamos sin implante y en un segundo tiempo programamos colocarles el injerto dermograso o un implante poroso. Pero lo hacemos más o menos un mes después. Al principio yo se los traté de dejar así de manera inicial, pero tuve esa controversia con los oncólogos que me mencionaban que no podían valorar ellos las recidivas y cómo iba la evolución. Entonces que ellos aconsejaban que me esperara un poco para colocar un implante. Una pregunta aquí es, en endoftalmitis, ¿eviscerar o enuclear? ¿Te deja o no el implante? Pablo. Pues en una endoftalmitis, realmente casi siempre te llegan porque ya lo manejaron los de retina con intravitrios, ya se perdió la percepción visual, pero sigue muy inflamado el globo ocular, toda la conjuntiva, entonces ahí mejor, pues lo que hacemos es eviscerarlos. Por ahí leí en la revisión que hay quienes los manejan médicamente y se esperan hasta que estén fríos, ¿no? Pero yo en la práctica la verdad es que los evisceramos. Y los implantes... ¿Mande? ¿Lo cierran o lo dejan abierto? Ok, al momento pues, de hacer prácticamente de legrar todo el tejido uveal, si veo realmente que estaba pues muy sucio, lleno de membranas, lo puedo dejar abierto, lo puedo dejar una semana abierto con gasas impregnadas de antibiótico y se puede a la semana siguiente operarlo y colocarle el implante. En algunas ocasiones lo que hacía era colocar el implante, pero colocaba no porosos. Ok. ¿Qué prefieren hacer? ¿Implantes de este tipo esféricos o injertos dermograsos? Martín. Pues yo creo que implantes, digo, por el tiempo quirúrgico, ¿no? Y pero pues también depende mucho del paciente. Si es un paciente depende del paciente y también depende de los recursos que uno tenga. Si vas a un lugar donde no hay implantes y la verdad es que de preferencia, y es un trauma, por ejemplo, de preferencia es muy importante dejar el implante inicialmente por ejemplo, si vas a perder de vista al paciente, etcétera. Entonces, sí, digo, trato a toda costa de que el paciente se vaya siempre con implante. Inclusive también, bueno, de lo de la pregunta de endoftalmitis, también a los pacientes con endoftalmitis,
clásicamente yo digo, en la ceguera los dejábamos sin implante. Sin embargo, me puse a leer, hice una revisión y no había como tanta evidencia que dejarles el implante se perpetuaba la infección. Entonces les empecé a dejar implante, efectivamente un implante no poroso, y a la fecha de los pacientes con endoftalmitis a todos les dejo implante en un primer tiempo, y la verdad es que no he tenido ninguna complicación, afortunadamente. Lili. Yo actualmente, en los pacientes que he tenido con endoftalmitis, sí, sí, en un inicio igual dejaba sin implante, revisaba cavidad, pero actualmente, igual que Martín, todos los pacientes que afortunadamente ahorita por esa situación he tenido que viscerar y sí les he puesto un implante de primer tiempo, bastante bien. Lo que sí es que en este tipo de pacientes es limpiar bien la cavidad. Generalmente dejamos antibiótico, también impregnamos el implante de antibiótico, ¿sí? Para también disminuir el riesgo de infección, ¿no? Por ejemplo, en el implante que les comentaba hace un ratito de cemento para hueso, de hecho hay uno que ya tiene esta integrada gentamicina. Obvio, si el paciente no es alérgico a este, pues va ese con gentamicina, y también para disminuir el riesgo de extrusión o algo, una complicación por la infección, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí los he dejado. Si es poroso, lo pueden embeber en un antibiótico, lo que No, tengan. bueno, este que le comento, doctor, ya el material tiene integrado en todo, en todo la gentamicina. Pues hay con gentamicina y hay sin gentamicina, ¿no? Pero de hecho es como por ejemplo los que usan los ortopedistas para ¿cómo se llama? La cementación de prótesis y demás, que hay con y sin antibiótico y funcionando perfecto, ¿eh? Vamos a tener que hablar con Ángel para que lo empiece a promover a todos lados. Sí, 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 sí. suena Está, bien. está Sí, es una interesante. buena opción. Eh, lo que decían de los implantes o el injerto de dermograso, es cierto, cuando tú estás en un lugar de forma privada, el tiempo quirúrgico se dobla, es mayor, y entonces los costos ya son mucho más altos, y entonces ya el paciente ya no puede pagar, y además como están ahora las situaciones, ¿no? Entonces cuando dices, no voy a estar dejando que pague tanto porque pues se acaban los pacientes, ¿no? Alguna vez tuve una pacientita que de niña le hicieron un injerto de dermograso, y cuando ya vino como a los 15 años después, se le salía la prótesis, pero ya así era ya una prótesis que nada más tenía agarrada un poquito del párpado. Yo dije, no, qué bárbaros, ¿cómo le dejaron 2 kilos de grasa aquí dentro de la cavidad orbitaria, ¿no? Y había sido una enucleación. Y dije, no, yo lo voy a arreglar y le voy a poner un implante, lo voy a forrar y se lo voy a poner y le va a quedar muy bien. Bueno, pues no sé qué pasó, pero como a los 6, 7 meses se empezó a extruir, ¿no? Y dije, no, qué barbaridad, no puede ser esto no me pasa a mí, ¿no? Y yo que lo iba a dejar tan bonito porque ya el otro era la grasa bien engordado, y no podía hacer más que quitarle tanto. Y después siguió una cosa tras otra, y tuve que volverle a poner un injerto dermograso porque los implantes estos, por más que los llenaba de antibiótico y los cubría, y no, nunca pude lograr que quedara bien. Así es que al inicio uno hace muchas cosas así medio salvajes, y hay que pensar muy bien las cosas antes de seguir con esto, ¿no? ¿Algún comentario de enucleación? ¿No? Si no, vamos a exenteración, a la estrella de la noche. Hablaba Pablo de que cuando se pueden dejar parte de los párpados o se quitan los párpados, siempre y cuando dejan los párpados, y desde dónde dejan ustedes los párpados cuando ven que el párpado no está involucrado en ese tumor.
dejan todo el párpado, dejan las pestañas, quitan las pestañas, o siempre quitan todo el párpado a nivel de reborde orbitario. Pablo. Pues mira, yo, tampoco tenemos tantas exenteraciones, ¿verdad? Pero Afortunadamente. pero sí, las primeras las empecé a hacer todas así, tal cual el libro, tal cual las vi en la escuela, en el hospital, y lo hacíamos a nivel del reborde, dejábamos que granulara todo el tejido, y pues pasaban estos 4 meses más o menos en lo que granulaba todo, pero sí he visto que cuando hacemos eso, la piel se retrae, la ceja tiende a bajar, queda hundida por abajo casi del reborde. Y, y bueno, la opción esta de dejar la piel de los párpados, pues suena bien. Cuando tienes una lesión, por ejemplo, alguna vez tuvimos un liposarcoma, la superficie ocular estaba perfecta, entonces pues, toda la zona anterior estaba respetada. Y ahí decidimos dejar los párpados. Pero cometimos el error de dejar el párpado completo. Entonces, fue una cosa realmente pues mala, porque la evolución posoperatoria fue mala, el párpado estaba realmente ahí nada más volando, había mucha secreción de la conjuntiva, estaba constantemente con pestañas y con secreción, y tardó mucho tiempo realmente en terminar de adosarse el tejido y granular por atrás. Entonces, fue una mala experiencia, realmente comentándole después con compañeros en la sociedad, pues ya vi que realmente el error era, pues, había que mantener solo la piel del párpado. No era necesario dejar todo el espesor, el tarso, la conjuntiva, ¿no? Ni las pestañas. O sea, la piel te puede servir muy bien para recubrir perfectamente y te ayuda en el tiempo de recuperación. O sea, recordamos que tenemos dos partes del párpado, la parte anterior, la lámina anterior, la lámina posterior, y en el centro la línea gris. Muchas veces, alguna vez, no muchas veces, afortunadamente, abrí parte en donde está la línea gris y quitas todo, solamente dejas parte del orbicular y haces toda la línea gris arriba y abajo, dejas el orbicular y lo dejas pegado a la piel de los párpados, dejas las pestañas y todo abajo, desde tarso hacia conjuntiva, lo quitas y es donde vas a exenterar todo eso. De esa manera dejas la piel orbicular y lo vas a dejar adosado al hueso. Y eso en un futuro, si tú quisieras reconstruir la cavidad paso por paso, no con un implante estético de estos de plástico, sino lo quisieras recubrir, te sirve para poder tener parte de esas pestañas y ese párpado, y luego pones en el fondo un injerto dermograso probablemente, y esas pestañas ya te quedaron útiles, ¿no? Ese borde del párpado, aunque no va a ser tan natural, pero sí puedes dejar esa lámina anterior y la lámina posterior con todo lo demás se va, ¿no? Entonces, bueno, es una opción si se hace con mucho cuidado y además si no está invadido de tumor o de lesión el párpado completo, ¿no? Una pregunta aquí dice, ¿dónde, que si alguien tiene experiencia, o dónde se puede enviar para que hagan la adaptación de prótesis completa del globo ocular párpado para cavidades exenteradas? ¿Alguien tiene ese dato? Pues No tengo sé, la los protesista mismos. del hospital. Sí, los protecistas en ocasiones, los que ponen estos de plástico, lo hacen muy bien. No tengo el dato, pero sí alguna vez alguno presentó algo en la sociedad y se veían muy bien, muy integrados y muy estéticos, ¿no? En la Ciudad de México bueno, se pueden mandar a la UNAM.
Ok, ¿y sabes dónde, Berito? En la unidad de posgrado de la Facultad de Odontología hacen las prótesis oculopalpebrales, las que incluyen los párpados. Ok, ok. ¿Algún comentario de Exenteraciones? Martín. Sí, yo, en cuanto a lo de las prótesis, yo sí las mandaba, cuando estuve en el GEA González, ahí rotaban los de prótesis maxilofacial, los alumnos de posgrado, y ellos eran quienes hacían las prótesis, quienes hacían los implantes, entonces teníamos la facilidad de estar pidiendo todo eso, y las veces que hicimos exenteraciones, la verdad es que hicieron un buen trabajo. Em, la médica adscrita de ahí es la doctora Ana Cuadros. Si quieren, ahí tengo su teléfono por si alguien necesita hacerlo. No sé si también el doctor Salcedo haga ese tipo de prótesis oculofaciales. Em, y bueno, en cuanto a otros temas de la exenteración, pues a mí me gustaría, digo, en cuanto a técnica, hacer como mucho hincapié en detectar mucho las zonas donde están los vasos, ¿no? El supraorbitario, supratroclear, también el saco lagrimal sangra mucho. Y al final, cuando se va a hacer el corte con la tijera de nucleación, no apoyarnos en la parte medial porque la lámina papirácea se rompe muy fácilmente y se pueden hacer fístulas. Entonces, hacerlo de la parte lateral y siempre tener una tijera de nucleación, porque intentarlo, yo lo intenté hacer algunas veces con tijeras, con Stevens normales, y es una pesadilla, ¿no? Ya teniendo una tijera de nucleación que son curvas y son largas, ya tienes como más pues el ángulo y te vas hasta el ápex, ¿no? Y bueno, sí, también digo yo, la verdad es que he hecho pocas exenteraciones, pero sí, una vez me tocó hacer una también por una mucormicosis y el paciente tenía lesiones cerebrales y fue como último recurso. La verdad es que no pensábamos que iba a vivir el paciente, pero afortunadamente vivió. Y sí, eso siempre apoyado por el servicio de otorrino, digo, cuando uno tiene la fortuna de estar en una institución, porque la verdad es que yo no tenía tanta experiencia cuando estuve ahí, y sí, ellos me dijeron como, ¿sabes qué? Yo creo que lo tenemos que exenterar, y yo así como que, no, es un ojo que no se ve tan mal, pero digo, veías la tomografía y decías, bueno, pues sí, ¿no? Y a la hora de hacer el corte hasta atrás, pues parecía que en el ápex todavía había lesiones, se veían ahí, pues las típicas lesiones negruzcas. Le intentamos quitar todo y total, tuvimos que dejar ahí algo de lesión, pero afortunadamente pues pudo salir, ¿no? Ok, ok. Ese punto que tocó Martín de tener mucho cuidado en la disección, porque si llegas a fracturar la pared medial o el piso, realmente se generan estas fístulas que te dan mucha secreción, mucho problema posteriormente. Cuesta mucho trabajo ahí que prácticamente no cierran, ¿no? Para la recuperación posteriormente. Y hay hay un asa de Snellen que se puede utilizar, que es una guía metálica que se puede introducir para supuestamente cerrar ahí, agarrar el ápex desde la base y seccionarlo. Alguna vez pedimos una ahí en el hospital, pero la verdad es que pues no funcionó, se rompía el alambre y terminé pues sufriendo, como dice Martín, con la tijera, que no es angulada, ¿no? Sí, fíjate que yo también tenía el asa y como que no atinaba a saber para qué servía, y ya después en eh, viendo material dije, esto es para esto, ¿no? Que sí es como un instrumento que tiene como si le dieras cuerda, ¿no?
y tiene alambrito, entonces es como una horca, ¿no? Y lo cortas con el alambre. Bueno, la tecnología no siempre sirve para todos, ¿verdad? ¿Algún Sí. comentario? Tenemos un minuto. Lili. Yo creo que lo único que podríamos decir es que toda cirugía mutilante es algo que tenemos que plantearle siempre bien al paciente. ¿Ok? Y finalmente, estar conscientes de que este tipo de cirugías, ya sea enucleación, evisceración, exenteración, va a modificarle en todo su modo de vida. Entonces, sí es necesario plantearlos y estar siempre pendiente de este tipo de pacientes porque sí implica un trato de ayudarle a su nueva realidad, ¿no? Pablo. Yo creo que no echar en saco roto el asunto médico legal, ¿no? La verdad que sí es un punto importante. Hay muchos pacientes que llegan con trauma y están con percepción de luz y, y empieza a haber controversia entre, no, está muy mal, ya mejor eviscérenlo, ¿no? Cuando realmente si percibe luz, pues tú tienes que hacer lo posible por cerrar ese ojo y se puede convertir en un problema médico legal, ¿no? Si el paciente puede o detecta que hubo un error en eso, ¿no? Entonces, el consentimiento informado creo que es muy importante. Ok. Martín. Sí, qué bueno que tocas ese punto, es muy importante que el paciente esté completamente enterado que acepte y que sepa y que pues ya no va a ver con ese ojo, ¿no? Y que enterarlo como de todos los pasos de la cirugía. También a veces los pacientes dicen, cuando les dices del implante, ya piensan que van a tener la prótesis, entonces ser muy específicos en que no, el implante y luego va la prótesis y es un gasto aparte, ¿no? Porque los pacientes luego dicen, oye, pero me dijiste que ya el implante y entonces voy a comprar la prótesis aparte, ¿no? Y también en otro tema, sí, a veces hay pacientes que también quieren, esto es más raro, ¿no? Pero a veces el que le quites un ojo a un paciente es una discapacidad que les puede dar pues un beneficio a ellos, ¿no? Entonces, estar muy al pendiente de estos pacientes simuladores. Yo, el último caso que tuve acá era, acá en Tijuana vemos gente que viene de San Diego, de Los Ángeles, y me tocó el caso de un veterano de guerra que la verdad, él decía que el ojo le dolía y que no aguantaba el dolor, que recibió 2 heridas por arma de fuego en la cabeza y que no veía el ojo. Y la verdad es que yo lo revisé, estaba perfecto el ojo, estaba, pupila responde, retina, así ya sabes, brillo increíble. Y pues le dije, pues bueno, pues si te duele, pues te visero, ¿no? Pero me quedé con esa espinita así como que no me dio buena espina. Entonces, platicando con colegas, con la doctora Valdés, que también está aquí con nosotros en Tijuana, me dijo, sabes que yo tuve pacientes en el ISSSTE que de repente querían tomar ventaja de esto. ¿Por qué no mejor te vas con un poquito más de cuidado? Bueno, al paciente ya para no hacerles el cuento largo, le terminé haciendo unos potenciales visuales evocados y salió con algo dudoso de actividad y le terminé diciendo que no lo iba a viscerar. Allá en Estados Unidos le habían dicho que no lo iban a viscerar, entonces preferí como evitarme el problema, ¿no? Entonces sí, tener también mucho cuidado tanto cuando un paciente no sabe que lo vas a viscerar o no está bien informado, como el que está demasiado informado, ¿no? Y quiere tomar ventaja. Muy bien. Pues muchas gracias a todos ustedes. Excelente presentación, Pablo, y su mesa redonda muy buena. Le agradecemos a la doctora Vero, yo personalmente, muchas gracias por permitirme esta intervención y un gusto estar con ustedes, un gusto saludar a todos. Perito.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Pablito, excelente plática como siempre, como todas las que nos presentas. A la mesa redonda, muchísimas gracias a todos. De verdad, Lili, Martín, doctor Ernesto, un placer siempre tenerlos y escucharlos. Muchísimas gracias a todas las personas que incluso a pesar de ser viernes y la hora continúan con nosotros. Les comento que más de 60 personas nos pidieron el manual Atlas que nos compartió la doctora Lili. Ya todas lo tienen, ya todas lo recibieron. Para las personas que no han recibido el Atlas y aún lo desean, me pueden mandar un WhatsApp al 55 34 31 38 34 y se los mandamos de forma inmediata. Y les recordamos nuevamente que tengan presente que está a punto de realizarse este 6º curso bienal de actualización para que también lo tengan contemplado en sus agendas y ojalá sea un evento en el que podamos estar todos. Listo, pues muchísimas gracias, pasen bonito fin de semana, descansen y nos vemos el lunes con el tema de fracturas orbitarias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Bye, buenas noches. Gracias. Gracias.